tomé la decisión que todo el mundo me criticó. Tú eres legal aquí, ¿cómo te vas a devolver? Pero es que a veces esas decisiones no tienen que ver con el estatus migratorio, sino con lo que tienes en el corazón. Bacano nacer en Cali otra vez. En Cali hay buenas conversaciones. Y eso es bacano, ¿no? Una ciudad que tuvo un gran como florecimiento del pensamiento, de la creatividad. El Valle del Cauca se desarrolló a través de la esclavitud de los negros del Pacífico colombiano, construyendo estos imperios de caña de azúcar. Pues en mi proyecto de vida básicamente, que es de Periné, existe por Bogotá. Yo creo que de las capitales latinoamericanas es de las más divertidas. Cuando cumplí 12 se fue a los Estados Unidos buscando oportunidades de vida, todo el mundo quebrado, o mucha gente, incluido mi papá. Cuando sale mi papá de la operación, bueno, su papá tiene 3 meses de vida. En un segundo la vida te cambió por completo, y yo ahí tratando de traducirle, pidiéndole de alguna manera un trato un poco más humano al personal médico que está tratando un latino que no sabe hablar inglés. Mi mamá tenía su vida en Colombia, pero nunca le dieron la visa. Trabajé en de todo, cuidé niños, limpié casas, tendí cafés. Todos esos peros que tenía sobre ser mamá han ido perdiendo peso. También me da miedo. Lo que yo he estado haciendo durante todos estos años, no sé, 20 años, ha sido entender mi vínculo con mi papá y con mi mamá. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy nos trajimos a este estudio donde ya hemos hecho varios episodios a Catalina García de Messier Periné. Cata, gracias. No, a ustedes, qué felicidad conocerles y bueno, conversar, así como veníamos ahorita en el carro. Sí, llevamos ya un rato echando chisme hasta que dije, no, paremos porque necesitamos poner a grabar y que toda la gente escuche esto. Cata, es que yo hablo mucho y le dije, ay, Cata no nos conoce. Qué bueno, menos mal. Cata, bueno, seguramente pues mucha gente de referencia te conoce, pues Messier Periné y todo el proyecto musical que ustedes han desarrollado pues tiene mucha relevancia, yo creo que en el contexto latinoamericano, pues obviamente colombiano, pero qué bueno conocer un poquito como de ti, de tu vida. Naces en Cali, hablemos un poquito como de esa infancia tuya en Cali. Sí, es algo que si me toca repetir, encarnarme en humano en otra vida, bacano nacer en Cali otra vez. Siento que es una ciudad que tiene todos los ingredientes para estar en conexión con la naturaleza, para tener esa capacidad de querer expresar cosas, que tiene mucho movimiento. Para mí fue una infancia bacanísima. En Cali siento que crecemos mucho en la calle, ¿sabes? Como corriendo en la cuadra, pateando el tarro, jugando baloncesto, tumbando mangos, comiendo mamoncillo, mucho deporte, por el clima también, como que la vida afuera pasa y es muy bacano. Por lo menos en mi época las casas estaban abiertas, escuchaba salsa todo el tiempo. Yo sé que muchas veces está esta conversación en Cali de, bueno, es que Cali no es solo salsa, pero es que también es que somos el lugar más obsesionado con la salsa en el planeta, y eso hace que también haya como una manera de relacionarnos con la música y el movimiento y, no sé, la expresión, todo esto que nos hace como tan particulares. Por otro lado, toda la influencia del Pacífico colombiano, que, o sea, Cali sin el Pacífico y sin la gente del Pacífico colombiano no es lo mismo, ¿no? Es una ciudad con unas raíces africanas que se sienten en su gastronomía, en su acento, en la manera como nos expresamos, todo esto. Entonces, y en una ciudad que se ve que la vives diversa con todo y que existen todos los problemas sociales que existen en Latinoamérica, en nuestro país, racismo, clasismo, todas las cosas negativas que existen en nuestra sociedad, pero que también permiten como una experiencia de vida diferente a crecer en otra, ¿no? Distinto. Entonces, no sé, que estás caminando por la calle a cualquier hora, 10 de la mañana, lo que sea, paraste en una tiendita a lo que sea, a comprar lo del almuerzo y estás con algún amigo y ponen una salsa y es una canción que está sonando ahí, hey, ven y bailemos, y te hacen un bailecito y es natural, o sea, es como una manera de relacionarnos, no sé, qué bien, que parte de ahí como desde mucha alegría y expresión, y yo sí siento que eso tiene mucho que ver con
la gente del Pacífico colombiano. Y por ejemplo yo conocí tarde el mar de la costa pacífica. Fui a Buenaventura, no sé, por ahí a mis 15 años, pero siempre está como muy presente una ciudad como muy abierta. Yo siento que en Cali hay buenas conversaciones y eso es bacano, ¿no? Una ciudad que también tuvo un gran como florecimiento del pensamiento, de la creatividad, Del que cine. tiene una historia de cine gigante. Siento que crecer en Cali tiene como una juventud como inquieta, por lo menos la que a mí me tocó, no sé, ahora pues me fui de Cali a los 18, voy a cumplir 40 el otro año, entonces ya también me fui hace mucho rato. Y vas, o sea, Voy regresas con frecuencia, constantemente. sí, voy con frecuencia. Afortunadamente vamos siempre a tocar, cada vez que tenemos la posibilidad de girar por Colombia, vamos a tocar a Cali. Y como tengo esa relación tan viva con el territorio, con los viajes que desde que empecé a conocer el Pacífico colombiano he hecho, porque me he viajado a algunos lugares en el Pacífico porque me encanta, pues he escrito música que tiene que ver con mi experiencia allí, ¿no? Y eso también me ha llevado varias veces de vuelta a mi ciudad. Mi relación con mi familia del lado de Cali no está, digamos, como muy bien florecida en este momento, no sé, como que la relación, es mi lado paterno, ¿no? Es mi familia paterna, y es un vínculo distinto al materno. Mi vínculo materno es más en el eje cafetero, que es un lugar que también hace parte de mi identidad y de mi corazón. Yo crecí haciendo ese viaje, ¿no? De Cali al Quindío, cada 8 días. Eso también hace parte como de mi vida. Entonces sí, fue una niñez de mucho jugar en la calle, mucha naturaleza, que ir a Pance, ir al Quindío todo el tiempo. Vengo de una familia cafetera, entonces mucho campo y, y movimiento, ¿no? Bailar, cantar, hacer coreografías, no sé, era como una etapa tan feliz, la veo así. ¿Tienes hermanos? Tengo 2 hermanas medias, no crecimos juntas, ninguna con la otra, ¿no? Somos 3 mujeres, hijas de madres distintas y también en momentos diferentes. Cada una nos llevamos como 11 o 12 años. Soy tía porque cada una tiene hijos ya, pero lo bueno es que después del tiempo decidimos como conectarnos de nuevo y estamos de alguna manera, siento yo, pendientes de la una de la otra. Con la mayor, cuando ella vive en la Florida, entonces cuando voy a tocar a Miami, ella vive cerca, entonces tratamos de vernos. A la menor sí no la veo hace un tiempo, pero a veces conversamos. No tenemos, digamos, la relación más cercana, pero hemos querido como acercarnos, que creo que eso es especial. Cuando Alejo y yo nos sentamos a conversar sobre este episodio, había algo que nos llamaba mucho la atención y era este tema de Cali, sobre todo por ser esta ciudad también donde converge como esta cultura del Pacífico que es tan fuerte, tan encantadora, tan rica culturalmente, pues como todo esto que ofrece. Pero entonces nos hacíamos una pregunta y era como, no podemos negar que el mundo, Colombia a su vez, pues, es racista, ¿cierto? Y que a nuestros afrocolombianos les ha tocado enfrentar rechazo, pero en una ciudad donde hay tanta población afro, ¿cómo es esta relación entre el blanco caleño y el afro? O sea, ¿cómo lo leíste tú? Lo que pasa es que cuando uno está chiquitico, pues cuando uno es niño, uno no tiene como mucha conciencia un poco de por qué existen estas conversaciones o por qué se dice de estas personas esto, como que eso son cosas que llegan a través como de la educación de las familias, ¿no? Obviamente la ciudad está absolutamente dividida, o sea, la mayor población del Pacífico colombiano no vive en los lugares donde vive la gente más rica de Cali. Sin embargo, hay fronteras como en todas las ciudades, ¿sabes? Que de repente acá está el barrio más fifí y al lado está la gente más necesitada y con los mayores problemas. Justamente hace poco estuve en Cali porque nos reunimos del colegio, pero aproveché para encontrarme con estudiantes de un colegio de Siloé que tienen un proyecto en torno a la música, pues porque
por supuesto las artes siempre rescatan a las personas de muchas maneras, pero sobre todo en comunidades muy vulneradas, pues las sacan de no estar robando, de no estar delinquiendo, ¿sabes? Como opciones de vida, más allá de que te rescaten emocionalmente, porque ya de por sí te rescatan. Pero entonces fui porque estos tienen este ensamble que además utilizan instrumentos reciclados y tienen esta orquesta, un formato similar al sinfónico, y entonces van a hacer un concierto ahorita empezando diciembre, entonces pues montar una canción nuestra, entonces me invitaron a ver el ensayo y fui muy feliz porque esas cosas a mí me encantan. Y yo le preguntaba a la chica que me invitó, que ella tiene una librería en Cali, y le preguntaba que ella qué sentía que estaba pasando en Cali en este momento, pues porque claro, es diferente cuando tú juzgas desde un celular, ¿no? Viendo cómo es mi ciudad, pero no vives en tu ciudad hace 20 años, ¿no? Bacano preguntarle a la gente desde diferentes ángulos, porque también yo siento que es cada ángulo también desde donde uno esté parado, desde la realidad es distinta. Entonces yo le preguntaba a ella, ¿cómo ves Cali en este momento? Y ella me decía, pues, es complicado porque, por ejemplo, aquí en Siloé hay racionamientos de agua, pero en el club en el club de ricos, por decirlo así, no ponerle un nombre, están las fuentes y las piscinas y los chorros prendidos, todo, y entonces se pone esto en discusión en acciones comunales, en todos estos procesos de gobierno y no pasa nada. Entonces, ¿sabes? Siempre están esos márgenes muy marcados, y es una realidad. Pues Cali, el Valle del Cauca, se desarrolló a través de la esclavitud de los negros del Pacífico colombiano, construyendo estos imperios de caña de azúcar. Y pues de ahí, pues las historias de migración del Pacífico colombiano a Cali, pues digamos están atravesadas siento yo, por esas sociedades que se construyen alrededor de esas economías en donde hay unos que acaparan todo y pues dan trabajo y tales, pero no con las mismas condiciones, porque no todo el mundo tiene acceso a lo mismo y todo esto. Cuando pasa eso en las ciudades, que hay tanto conflicto, el arte, como lo decías, pasan cosas brutales. Y siendo que en Cali en este momento están pasando cosas brutales con la música, no tanto de pronto en el mainstream, pero sí como desde los barrios están pasando cosas muy chéveres, con el cine, con el audiovisual, con el teatro, siendo que Cali siempre ha estado muy vivo produciendo muchas cosas desde el underground, que de pronto luego se vuelve mainstream, no sé qué, pero siempre ha estado muy vivo. Incluso la salsa, totalmente, muy viva ahí, la salsa de barrio, pues todavía me parece a mí que es como un poco la respuesta también a estos fenómenos de desigualdad tan bárbaros como los que tiene todo el país. Todo. Pero siento que en Cali pasa mucho. Yo creo que en muchos lugares pasa, porque finalmente siento que hay algo muy especial de nuestro país, de Colombia, y es que lo que hablábamos ahorita, que la cultura está viva. La cultura está viva, o sea, las músicas, los cantos, las maneras como se cuentan las vivencias a través de esas músicas que están ahí todo el tiempo entrelazándose con la cotidianidad. Y pasa, ¿no? Pasa que vos te vas desde un pueblito así bien lejano, difícil de llegar, en esos pueblitos hasta en las ciudades grandes, todo el tiempo están sucediendo actos culturales o artísticos en donde pues yo creo que estamos construyendo constantemente muchas Colombias ahí, ¿no? Ahí que están, digamos, permitiendo que este país se sienta muy vivo y que creativamente sea, como explosivo. Entonces, digamos, como tener esa posibilidad de vivir en una ciudad que es escenario de eso, pues yo no lo cambio. Yo quiero, si me toca, como decía, si me toca volver a encarnar en persona, bacano volver a nacer en Cali.
Y lo que vos decís, esos espacios donde se vive tan fuerte toda la distorsión social que tenemos en nuestro país a causa de unas economías muy oscuras, de desigualdades, de historias así de colonización complicadas, que a lo que eso deviene y todo, de pocas oportunidades y todo eso, también son cocina para actos muy potentes de transformación social, de creatividad, de expresión. Muchas veces como que hay tanta gente que tiene como en ese imaginario de querer irse a ciertos lugares del planeta porque es que es más seguro. La visión, ¿no?, de la casa brillante con los vidrios brillantes, la fachada blanca y todo así pulcro y limpio, no sé, como esa idea, ¿no?, de que todo funciona. Y llegas a esos lugares y de verdad para poder encontrar las cosas que uno vive en la cotidianidad aquí en la calle, tienes que haber pasado mucho tiempo y tener la curiosidad específica, porque si no, son lugares donde todo está demasiado plano y aplanado, pero en cambio acá uno crece con una cantidad de cuentos, historias, leyendas, canciones, gente que baila, hace movimiento, frutas, olores, tintín, películas, peligros. Sí, exacto. Estamos sobreestimulados acá. Y eso es increíble. ¿Cómo fue la llegada a Bogotá a los 18 de una chica caleña, no llegué calentana? A los 18. Llegué a los 20. Bueno, caí al light. Sí. Fue muy chistoso porque obviamente uno llega a Cali o uno llega de cualquier provincia de Colombia y entonces de una es como, ay, pero es ¿por qué gritas tanto? Sí. Quítate la chancla y ponete una... Exacto. Exacto, como que, ¿por qué tenés que hablar así? Pues, ¿sabes? Como que empiezan a... No, pues llega el frío, ¿no? Empezando por ahí llega el frío, a uno que le gusta andar así. Exacto, llega el frío, los sacos, las chaquetas, las 20 capas, sale uno así como un esquimal. La gente llega mojada a clase y para mí es como, pero si está haciendo este frío, hay como un choque cultural interesante, pero sin duda Bogotá es una ciudad donde suceden grandes encuentros, o sea, mi proyecto de vida que se convirtió pues en mi proyecto de vida básicamente, que es Periné, existe por Bogotá y somos un grupo de gente de todo el país, o sea, el baterista es de Fundación en Magdalena, la percusionista es barranquillera, la bajista es como una paisa costeña, Santiago, mi socio, es bogotano, pero su familia es de Barranquilla. El trombonista es de los Llanos Orientales y el saxofonista es de Bogotá. Y yo soy de Cali, entonces, ¿sabes? Eso es Bogotá, la Bogotá que yo he vivido, porque esa es otra cosa. Yo no nací en Bogotá, mi familia no es bogotana, entonces yo he vivido la Bogotá de migraciones, de todos los que migramos, y es increíble todo lo que pasa en Bogotá. A mí, yo a veces he renegado mucho de Bogotá, ay, este clima, claro, ¿no? Todo caleño, todo calentano, como queriendo sentir, pero yo creo que de las capitales latinoamericanas es de las más divertidas. En Bogotá siempre hay espacios donde se está hablando de poesía, de cine, de literatura, de teatro, de gastronomía, de todo, y obviamente de música. La cantidad de espacios de música en vivo que hay en esa ciudad es impresionante. Entonces, pues siempre hay algo que hacer, con todo y que uno sale a la calle y parece que todo el mundo estuviera enojado y los carros, el tráfico de allá. Uy, sí, evitar ese tráfico en otra vida, por favor. Pero es una ciudad impresionante, la verdad. Indiscutiblemente. Yo tengo mis reparos con Bogotá, pero... y lo hemos dicho muchas veces acá, y es que no es una cosa exclusiva de Bogotá. Las grandes ciudades pues tienen grandes problemas. La gente también en Nueva York va haciendo los parisinos, la gente que hace los parisinos, que hacen cara, que
nos ensañamos a veces mucho más con Bogotá de lo que deberíamos. Y es en realidad una ciudad que recibe a todo el mundo y que mucha gente le ha cambiado la vida indiscutiblemente. Yo no pude. Pues no la lograste. Como quedarme, no. No, es que es ruda, es Es ruda. heavy. Te puede tratar muy mal. Sí, eso dicen muchas personas y lo entiendo. Y te puede tratar muy bien también. A uno le tiene que gustar un poquito como ese de rugido como que sufrir. tiene. Exacto. Ese rugido, sí, como que es su ferocidad, ¿no? Porque es feroz, o sea, así como feroz en su capacidad de mostrarse súper, de ponerte muchas cosas sobre la mesa y asimismo como de cachetearte y decirte esto aquí no es fácil. Entonces hay que tener, yo creo que tener un poquito ese carácter feroz. Entonces también yo creo que hay gente que, no. ¿Hiciste el pregrado en Sí, Bogotá? Sí, estudié antropología. Yo me fui de Cali a los 18, 2 años, estuve por fuera del país porque mi papá vivía en Estados Unidos. Mi papá se fue de nuestra casa cuando tenía como, por decir algo, como 11 años. Y cuando cumplí 12, se fue a los Estados Unidos buscando oportunidades de vida porque el man, pues esa era una época muy complicada, eso eran que, no sé, antes del 2000, todo el mundo quebrado en Cali, todo el mundo quebrado, o mucha gente, incluido mi papá, y pues él se fue buscando oportunidades, como la mayoría de migrantes que salen, además de eso, en una edad ya un poco avanzada, porque él no salió cuando estaba chiquito, pues sin saber hablar inglés, o sea, como la realidad de mucha gente que le toca duro, muy duro. Y pues mi papá, mal que bien, pues era una persona que fue maestro también del INEM, tuvo su empresa, su negocio, estaba acostumbrado de alguna manera a gerenciar su vida y allá llegó, allá le tocó de todo y sufrir mucho y se lo llevó un cáncer. Yo creo que en esa frustración, en ese sufrimiento. Estando ya. Se lo llevó estando allá. Cuando yo llegué y al año y medio mi papá se enteró, se empezó a sentir mal y cuando le hicieron los exámenes, lo operaron. Yo estaba ahí, me acuerdo, imagínense, unos 18 años. Yo me fui para allá después de 6 años de no ver a mi papá, porque mi papá se fue para allá y él allá buscó la manera de hacerse un asilo político para poder quedarse y tener papeles. Y durante ese tiempo era proveedor, pues les ayudaba a ustedes. Más o lo que menos. podía, Realmente sí. mi mamá fue la que asumió de alguna manera todo, mi cuidado, mi crianza, a partir de que mi papá se fue de la casa. Pues él estaba pendiente, pero no tanto. Pero la estaba guerreando. Sí, él la estaba guerreando en su vida, sí. No nos pudimos ver porque él tenía asilo político, no podía salir del país y yo no tenía visa. Entonces el único proceso, la única posibilidad era meterme dentro de su proceso de asilo, ¿no? De migración. Entonces finalmente cuando sale 6 años después me voy de allá después de graduarme del colegio y durante, más o menos casi 2 años pues estuve allá cerca de él, moviéndome un poco porque pues también quería yo venía de un colegio francés donde te enseñan que Estados Unidos no es algo interesante en la vida. Entonces, de alguna manera, yo no me quería quedar allá, nunca me quería quedar allá, no quería meterme en ese, como en esa forma de vida, en ese estilo de vida. Yo tenía unos intereses creativos e intelectuales diferentes a lo que estaba pasando allá. Bueno, el caso es que en algún momento mi papá me dice, me estoy sintiendo mal, necesito que vengas porque me van a hacer una operación a ver qué esto está pasando. Y cuando sale mi papá de la operación, bueno, su papá tiene 3 meses de vida. Yo tenía 18 años. Cata. Y yo estaba sola. Y mi papá estaba solo. Y no sabía hablar inglés. En fin. Entonces fue una etapa, como compleja. ¿Cuántos años tenía él en ese momento? 53. Joven. Sí, muy joven. Muy joven. Entonces estás a tus 18 años tratando de, por un lado, una persona que estaba acostumbrada a llevar las riendas de su vida, a mover gente, a crear cosas, ¿sabes? Como a mover mucha energía, de repente, y en un segundo, la vida te cambió por completo y quién sabe qué va a pasar mañana, conectado a un tubo, sin poder controlar esfínteres, o sea, una cosa súper radical y muy, muy fuerte. Y yo ahí, tratando de traducirle
pidiéndole de alguna manera un trato un poco más humano al personal médico que está tratando un latino que no sabe hablar inglés, ¿sabes? Que tiene como todas esas condiciones, que eso es otra cosa. El sistema de salud gringo que Por tiene eso, unas particularidades. exacto. Con una relación de un papá que se fue hace 7 años y desde que tenías 11, 12 años no lo viste físicamente. Se perdió toda tu adolescencia. Toda. Y que de repente estás ahí viendo cómo lidiar con lo que le está pasando emocionalmente, mentalmente, para ayudarlo de alguna manera, porque es que... Y sola, sin poder que mi mamá viniera, porque nunca le dieron la visa a mi mamá, porque obviamente era la idea de que, pues si su hija está allá y tiene asilo político, usted no va a ir allá de paseo, usted se va a quedar. Y no era así. Mi mamá tenía su vida en Colombia, pero nunca le dieron la visa. Entonces no nos veíamos. Entonces fue una etapa compleja de mi vida, pero me acuerdo mucho que yo tenía un cuaderno y tenía una camarita como esas handycams, y me grababa y bailaba y ponía música en la casa de mi papá y bailaba y le hablaba a la cámara y le contaba cómo me estaba sintiendo. Yo nunca he visto sus cassettes, como que es una etapa de mi vida que tengo un poco ahí como... pero siento que logré como atravesarlo y estar ahí para él. Y bueno, literalmente, había un médico que me decía, de pronto con quimioterapia dura 3 años, y el otro me decía, no, el latino me dijo, no, su papá tiene 3 meses de vida. No ¿Y qué cáncer era, Cata? Cáncer de colon con metástasis en todas partes, básicamente, en muchos órganos. Pero se dio cuenta cuando ya estaba exageradamente avanzado. Entonces, claro, toda su frustración de estar allá y no poder controlar como él estaba acostumbrado su vida, ¿no? De tener que sufrir tantas, pues es que ustedes que han viajado por tantas partes en el mundo, igual creo que somos unas personas muy jóvenes que tenemos otras herramientas, ¿no? Y eso ya cambia, ya el hecho de que hables otro idioma en ese lugar a donde llegas, ya cambia. Por completo. Claro, todo. Se abren otras puertas, pero cuando ni siquiera tienes el idioma, y tienes hijos, cuando tienes una situación migratoria compleja que no te permite moverte del país porque ni siquiera puedes ir a otro país, o sea, tantas cosas. Ya mayorcito, exacto, también grande. aprender es más difícil. Entonces yo siento que todas esas frustraciones, qué vulnerabilidad, y además sin herramientas emocionales para... ¿Sabes? Como que, exacto, porque claro, ahora somos una generación donde las emociones las ponemos y las vendemos y construimos cosas y lo hablamos y lo conversamos y hay herramientas y tal, y eso es un tema, ¿no? Un boom, ¿no? Del universo de lo emocional, pero esa generación no tenía. También ser eso, como el papá que debería ser proveedor, no, tan vulnerable, muy complejo. Solo con la hija, sí. está en manos de ella. Muchos años yo estuve muy enojada con mi papá, además porque, claro, mi papá se murió y yo no pude conversar con él acerca de muchas cosas, de la relación con mi mamá, de por qué se fue, de mis hermanas, de cómo así que un día para otro yo tenía hermanas, como muchas cosas, porque mi papá era una persona que así como me amaba mucho, también su forma era excesivamente controlador, entonces era violento. Entonces mi papá utilizó unas herramientas no muy adecuadas para estos tiempos, para la crianza. Entonces, muchas veces quise poder tener conversaciones con él que no pude tener sino sola, con mi historia con él, ¿no? Entonces tuve mucha rabia porque claramente pues me sentía demasiado insegura a su lado, de no poder expresar muchas cosas, ¿no? Mis emociones, mis puntos de vista, en un lugar seguro. Y claro, y tuve mucha rabia con él, y a través de esa rabia con él, con los hombres, que siento que es algo muy común. Muy común. ¿Sabes? Pero también entendí con la vida y con los hombres que he tenido en mi vida y lo difícil que ha sido y que es para las mujeres muchas veces construir sus vidas, ¿no? En entornos, en cualquier entorno, en los trabajos, en lo que sea. Nos toca, es como, siempre estamos como luchando, pero aprender a no asumir esa lucha desde la violencia es complejo porque, claro, como
estos hombres no tuvieron esas herramientas, como que se construyeron unas relaciones donde hubo violencia, pero cuando uno mira por qué eran así, y no es por justificarlos, también es que es muy difícil. A los manes les ha tocado muy duro, les toca muy duro. Hay todavía hombres que crecen en familias que, o sea, que los violentan mucho por esa forma de educar que tienes. No puedes llorar, no puedes expresar, tienes que extraproducir, no te puedes quebrar, no le puedes decir a nadie, no puedes, es como, es duro. Entonces imagínate uno ser una persona sin muchos recursos, teniendo que soportar todo ese peso, y además nunca me rompo, no soy el fuerte, soy el bacán, soy el tal que se emborracha, el que hace esto, y tras de eso no puedo hablar de todos mis errores, de todas las cagadas que he hecho, o sea, y así todo, criar familias a distancia, mejor dicho, qué video. Todo lo que acabas de narrar, que es la historia de una generación, Sí. que siento que ahora medio algunos estamos intentando sacar la cabeza y de pensar como, Cambiar un poquito. sí, claro. Estar indocumentado o no regular en un país, aparte de eso, creo que qué momento tan tremendo que tuvo que haber pasado tu papá. Y al lado tuyo me parece lo más loco que haya coincidido tu viaje. Con eso. Estaba ahí para estar de una forma u otra, pues acompañándolo en ese momento, porque estaban los dos solos. Sí. No tenían otra red allá. No vivíamos juntos porque justamente era una relación conflictiva, y como él se fue durante toda mi etapa de adolescencia, entonces de alguna manera cuando la adulta muy joven en la que yo me convertí, pues mi papá ya no estaba ahí, entonces yo sí le puse el límite y yo sí le dije, ay, qué pena, pero en un episodio de violencia, pero le puse el límite y me fui y empecé a tener mi vida desde ese lugar. Es que también es un rito de paso muy heavy, es que entonces me fui sin plan, porque yo a la final ni quería irme para allá. Yo me fui básicamente porque papá me dijo, si usted no viene para acá, yo no le pago la universidad. Entonces fue como, pues, entonces bueno, ya que estoy aquí, ¿qué hago? Hice de todo, trabajé en de todo, cuidé niños, limpié casas, atendí cafés, hice burritos, trabajé en tiendas de souvenirs al lado de la playa, enseñé francés, español, estudié fotografía, trabajé siendo la voz de esos Restaurant Depot, ¿no? Recibiendo llamadas, no sé qué. Hice una cantidad de cosas y hasta hice música a la final, pero yo ni siquiera en ese momento todavía tenía ni idea de que me iba a dedicar a la música. Pero el punto fue que me quedé sin plan, entonces me fui de la casa, entonces nuestra relación era un poco distante, y por eso cuando él me llamó y me dijo como, me estoy sintiendo muy mal y me van a hacer un examen, me van a operar, yo dije, de una me voy para allá. ¿Eso fue en qué parte, Cata? En Orlando, en Miami. Él estaba cerca de Miami, Broward County, Broward, sí, creo. Y entonces sí, yo me había estado moviendo, yo estuve en la Florida, en varias partes de la Florida, estuve en West Palm Beach, estuve en una islita que se llama Destin, como en el Golfo de México, ahí en la frontera con Alabama, estuve en Alabama, estuve en Carolina del Sur, estuve en Los Ángeles, y ya después de que mi papá se murió, porque se regresó a Colombia, claro, tenía tantas cosas sin resolver que yo le decía mucho, vete, o sea, ve allá, seguramente vas a poder estar más tranquilo, vas a poder recibir un tratamiento con personas que hablan tu mismo idioma, o sea, como que traté de darle el ánimo para que de alguna forma se reencontrara con mi hermana chiquita, que él siempre tenía esa cosa ahí de que no estuvo para ella, ¿no? Y ella estaba muy chiquita cuando él se fue, ella tenía, no sé, 2 años, o sí. Y como que reencontrarse con su familia, con quienes tuviera que reencontrarse. Y yo me quedé, y entonces, bueno, en esos pocos meses que me quedé después de que papá murió, estuve un tiempo en Puerto Rico. Como que yo sí quise moverme, porque yo no me sentía anclada en ese país.
Entonces, en ese momento de mi vida, como que yo todavía no encontraba realmente como mi lugar, no sentía que, pues como que no me inspiraba a pensar hacia el futuro. Y tomé la decisión que todo el mundo me criticó, que fue, ¿cómo así? Tienes papeles, tú eres legal aquí, ¿cómo te vas a devolver? Pero es que a veces esas decisiones no tienen que ver con el estatus migratorio, sino con lo que tienes en el corazón. Y justo en ese momento, Cata, tú, como ese momento histórico, lo que representaba Estados Unidos, que yo siento que hoy no representa lo mismo, tan aspiracional, que nos vendieron, que nos vendió el cine, que nos vendió el mercadeo, como esa estética gringa, y en la edad que tenías, que era como muy fácil dejarse seducir por eso, por, me voy a quedar acá, me está entrando platica, esa comodidad que convence muy fácil a un joven de 20 años de hacer mi vida acá y estoy legal. Sí, lo que pasa es que, claro, llegas con esa idea y encontrás, digamos, escuelas increíbles, con proyectos increíbles para formarte con muchas herramientas, porque las hay, pero para eso te tenés que meter en unas deudas, pero pues para el resto de tu vida deudas gigantes. Y claro, cuando uno no tiene ese deseo profundo, quizás no, eso no se ve como tan interesante. Quizás esa fue lo que a mí me sucedió, que yo no tenía como ese deseo profundo de estar allá. Yo quería, sí, explorar otras cosas, ¿no? A mí me llamaba la atención de pronto irme a estudiar a Argentina, yo quería estudiar varias cosas, a mí me gustaba la filosofía, la literatura, la historia, el cine, tenía como inquietudes como con las ciencias sociales, yo quería trabajar en algo que me permitiera trabajar para gente, con gente, como en comunidad, que me permitiera como expresarme creativamente. Entonces como que yo sentía que tenía varias opciones, pero no lograba como elegir qué quería. Canta, pero hay alguien como en el background, en tu familia, filósofo, artista. Sí, sí, digamos que no directamente que haya estudiado filosofía, pero pues mi abuelo siempre fue una persona que cultivó su intelecto a través de Todo lo la poesía, materno. la literatura, sí, la poesía, la literatura, la historia, música, digamos, como con muchos intereses, con enriquecer mucho una visión y como un propósito en la tierra. Él se dedicó a cultivar café porque era una persona que de eso, digamos, vivía nuestra familia materna, o sea, él formó una familia a través de la caficultura, pero él como persona siempre tenía como muchos intereses relacionados a la creatividad y a la historia y bueno. Y pues en mi casa tengo una tía que es artista, tengo un primo que es artista, hay varios artistas, hay mucha gente dedicada al arte como estilo de vida. Pero digamos que nunca fue como que es que tienes que ser artista o es que tienes que... No, allá nunca hubo exigencias de... Pues por lo menos en mi casa, mi mamá, nunca fue como Cata, positiva. ahorita con todo lo que nos contaste de tu papá, ¿en ese momento tú eras tan consciente como de todas esas cosas o eso es una cosa que tú has venido como haciendo consciente con el tiempo? Como que, no sé, a veces siento que cuando uno lo está viviendo en el preciso momento, como que a veces es tanto lo que hay que hacer o lo que hay que resolver o de pronto el momento de la vida en el que uno estabas muy chiquita también, 20 años, descubriendo una cantidad de cosas y a veces no le da a uno como la trascendencia, pero a veces pasan los años y empieza uno a esculcar un poquito y se da cuenta que tiene un poco de dolores ahí guardados o de cuentas pendientes con uno mismo, cosas por sanar en las relaciones con la familia, que creo que todos como que hemos pasado por ahí. Eso venimos. Sí. Pero eso ha sido como después con los años. No, yo creo que venía desde antes porque es que cuando mi papá se va de mi casa, yo tenía 11 años. Entonces para mí ya de entrada ahí ya hubo un quiebre, ¿no? Y
un tiempo en el que teníamos una relación a distancia a través de un teléfono, porque no era el celular, pues, porque en esa No había. época el que tenía celular pues, era porque tenía plata. Y de cartas o fotos, internet ya después, pero no era como hoy que tenemos todo es inmediato. Entonces era una distancia como... Porque antes de que él se fuera, éramos muy cercanos. Con todo y que era una persona violenta, fue un papá presente. Exacto. Entonces, yo con mi papá tengo demasiadas memorias. Y vivimos juntos 11 años nada más. Y bueno, yo creo que, por un lado, mi mamá maestra, yo creo que eso también, pues es como un lujo, ¿no? Uno tener en un vínculo, en el vínculo quizás más importante de la vida, a una persona que todo el tiempo está en un proceso de educación, tanto de educar como de educarse. Porque ser maestro es aprender y desaprender mil cosas, ¿no? Como ver lo humano en muchas expresiones. Y por otro lado, pues, sí, en un contexto tan complejo. Entonces yo creo que mi mamá, tuvimos una relación muy difícil en la adolescencia porque obviamente pues no estaba mi papá, esa Cali, pues una loquera. Vivían las dos solas. Sí, vivíamos las dos solas, con casa arrendada, en un barrio estrato 3, y pues la calle era difícil. Y yo quería siempre estar en la calle, ¿sabes? Con esa inconsciencia de la adolescencia, de que a mí no me va a pasar nada y a mí nadie y nada me derrumba, y experimentando miles de cosas, ¿no? Cambios y cosas, ¿no? Situaciones de mucho peligro en donde uno no pasa nada. Es súper poderoso. Claro, yo digo, cuando hablo con mis amigos como del colegio y todo, que somos parceros todavía, digo, marica, de verdad que somos sobrevivientes. Sí. O sea, no estamos, mejor dicho, estamos acá porque Dios es grande. Estamos contando la historia de Chimba. Exacto. Entonces, claro, me peleaba mucho con ella porque ella sí, o sea... apretaba duro. Claro, le tocaba. Sí. Sin embargo, era una persona que no era violenta conmigo. Pero con la palabra, es como, ahí donde yo digo, el nivel de conocimiento que tiene un maestro, de saber qué pasa con tu comportamiento, lo que sea, y cómo, yo no sé, yo digo, menos mal me tocó mi mamá, que con todo y que en algún momento era mi enemiga, ahora digo, wow, gran maestra, menos mal estabas en mi vida. Y digamos que sí empecé a cuestionarme mucho como el vínculo con mi papá, como este man, ¿por qué no está tan presente como debería estar? O sea, ¿por qué mi mamá tiene que cargar toda esta vuelta? Entonces, claro, llegué allá un poco con esa como... Y además, como mi papá era violento conmigo y me pegaba y todo este rollo, entonces yo llegué en plan como... Un momentico, a la defensiva, sí. Un momentico, que te fuiste ya mucho tiempo y entonces a mí no me vas a venir a decir ni cómo me tengo que comportar, ver. Eso lo vio devastar también, como no que... tengo autoridad ya. Tú llegaste ya... No, es una autoridad distinta, es una autoridad distinta, porque ahorita no es como es que usted se calla y obedece porque yo soy su papá, punto, sino la reviento. No, yo ya soy una adulta, pues una adulta, sí. Y no te voy a permitir que me violentes más, y pienso diferente. Y entonces eso fue complejo para esa relación que teníamos, porque nosotros éramos muy cercanos, como te digo, con todo y lo difícil éramos muy cercanos, pero claro, a él lo desfiguró un poco que yo tuviera esa postura, y que entonces fue como, sí, no señora, es que yo soy tu papá, sí, eres mi papá, pero eso no significa que esto y esto, y qué pena, pero no más, y si crees que me vas a pegar y si eso te hace sentir bien, dale, pero me voy. Y me fui, y así me fui. Es que también complicado. Sí. Pobrecitos los dos, la verdad. Entonces, sí, yo ya traía como una necesidad de resolver cosas, pero lo de entender cómo lo veo ahora y entender de dónde viene, como estar a la defensiva, tener rabia,
como cosas que yo antes justificaba todo el tiempo desde un lugar como de víctima completa, lo he ido deconstruyendo porque me parece muy poco sano relacionarse con lo masculino de esa manera, con todo y que, pues, sin duda existen problemas profundos en donde la realidad es que ser mujer, pues, es afrontar muchos riesgos de vida, pero pues también hay que entender el otro lado y mirarlo con un poco más de, no sé, o sea, no mirarlo con la misma violencia, ¿sabes? Como de construir esa violencia y ver que detrás de esas violencias hay pues unos vacíos y unas muy pocas herramientas, faltas de oportunidades, Usualmente historias de vida duras. las reflexiones se hacen sobre las consecuencias y no sobre las causas. Y sobre todo en este momento donde acudimos tanto al juzgamiento, al echar dedo, que también creo que era necesario parar y darnos cuenta de las malas prácticas que veníamos teniendo por años. Pero siento que también es importante es lo que hace, reflexionar como, parce, ¿por qué? Porque toda una generación tan cagada, señores borrachos, machistas, homofóbicos, dejando hijos tirados, es que fue una generación completa donde las mamás se echaron como pudieron. Casi que todos nosotros somos hijos de mamás que se pusieron la 10 y nos sacaron adelante como pudieron. Y es loquísimo porque yo no sé cómo será porcentualmente, pero es... Pues vamos a sacar una estadística de este podcast. Te voy a decir que llevamos 126 episodios publicados y más o menos el 70% de los invitados, la figura paterna no ha estado presente en su formación, o sea, en su niñez, en su adolescencia, ha estado presente la mamá. Y es muy fuerte. Yo tengo que asumir también, como escuchándote, que tus palabras como que me hacen un eco y me resuenan mucho. Digo, a mí me ha costado también modificar un poco la narrativa. He tenido mucha rabia, o sea, mucha rabia por mucho tiempo, como en la adolescencia y como ya luego llegar al mundo laboral y como que, pero ¿por qué es tan difícil? Cuesta mucho entender que si realmente queremos como detener ese círculo vicioso, pues no podemos seguir como perpetuando esa rabia porque no vamos a llegar a ningún lado. Pero en estos días te decía que leía algo y es como, yo no crecí viendo mujeres tranquilas, o sea, yo crecí viendo mujeres que tenían que darla toda y que tenían que trabajar un montón y que tenían que luchar mucho para ganarse un espacio digno en la sociedad, y eso, pues eso va haciendo en uno de mujer como un huequito y un huequito y un huequito hasta que llega un momento que dices, ¿pero por qué? Es loquísimo. Cuando llegamos a Colombia, nosotros hacemos publicidad, como te contábamos, y teníamos una cuenta, y Laura es la jefe. Y los clientes me hablaban, y yo, como estábamos los dos, y me hablaban a mí, no, es que yo les decía, hablen con ella, que es la que toma las decisiones, y parece que no entendían. Me seguían hablando, me decía, señores, o sea, es con ella. Y ellos como, no, con ella no vamos a negociar. Yo decía, no sé, 2023, ¿qué es esta conversación? Que es loquísimo que pasa. Pero yo hago hincapié en lo que quería decir, es que en realidad sí hay que echar un poquito para atrás y mirar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que toda una generación hizo mal para que llegáramos hasta ese punto? De tanta gente cagándola en simultáneo, tuvo que haber pasado algo. O sea, no fue... Bueno, no sé, pero también siento que de ahí viene un poco la hipersensibilidad ahora con todo. Que creo que teníamos que pasar por esa hipersensibilidad para que hubiese otra generación que se diera cuenta que no era la forma. Yo sé que a veces genera mucho ruido, que no, casi que uno, y hoy con las redes sociales, pues que cualquier comentario lo pueden aniquilar a uno. No, ahora estamos en la época de funar, sí. de que todo. De que si no estoy, si no me aceptas, entonces te funo. O cosas que uno dice también como, uy no, qué pereza. Incluso aunque se hable mucho de las emociones, por el otro lado está esa fuerza enorme de querer encajar. Y entonces para eso entonces
una normatividad del comportamiento, del mostrarse, del sentir, del expresar. Ahora no ves a gente muy rebelde realmente, ahora lo rebelde es más como una puesta en escena de lo rebelde. Pero cuando te vas a mirar el fondo, es como que, ¿qué es lo que estás haciendo? Comportándote como un patán y ya, no sé, ahora siento que como que falta ideología. Todo está muy normativo, como que la gente no se atreve a irse por otros caminos, a decir realmente lo que piensa. A uno le cuesta, a todos los que tenemos plataformas públicas, es complejo porque a mí, por ejemplo, lo que me ha generado toda esta película de las redes sociales y del comportamiento social a través de las redes sociales es como un absoluto desinterés. Como que yo creo que he sentido muchas veces, he pensado, ay, ¿qué importa? Finalmente lo que yo pienso, qué fuerte, ¿no? Como ¿qué importa? No voy a drenarme aquí tratando de decir algo que yo siento y que me parece que es tan importante en mi sentir. ¿Para qué? A veces digo, wow, qué fuerte, porque como que eso me ha generado desinterés en algunos aspectos de lo que hago. Entendiendo que la música, como yo la vivo, porque digamos, si yo estuviera metida en un cuartito, en un estudio, en un espacio o aislada, donde sea, pero mi oficio es en el escenario, mucho en el escenario, mucho de moverme, mucho de la relación con la gente y todo esto. Ay, pero siento que sí, ay, ahora todo, no sé, todo tiene que ser correcto porque es que donde medio, entonces te funan. O la capacidad que tienen las personas que porque creen que tienen un aparato aquí, entonces pueden desarticularte, ¿sabes? Quitarte tus valores, tus principios, de repente con cualquier historia que se inventa o que lo que sea, o se deforma o lo que sea, entonces ya tu vida se acaba. Y hay muchas generaciones que creen en esto y que se han ido adaptando a comportarse de esa manera y a forjar su, no sé, como su ADN emocional a partir de eso, y eso me parece muy heavy. ¿Qué me parece heavy? Ser adolescente en este momento. Tenaz, o sea, qué chimba nosotros que crecimos sin el celular hasta los 15 años. Claro, que tenemos una visión súper crítica y que tuvimos un antes y que un no después, nos importa tanto. Pero, o sea, yo digo, pucha, ¿cómo será tener en ese momento 14 años, 15 años? Duro. Es súper complejo. Y como explorando el mundo y las relaciones a través de una pantalla, no sé, muy loco. Novia hoy, conseguir de coqueteo me parece súper difícil. Que ya no juegan. ¿Cómo lo hacen? Escondite. No, y que además que la espontaneidad se ha perdido. Total. ¿Sabes? Es que eso es lo que yo creo, que la espontaneidad y la imaginación se desdibujan con esta inmediatez de todo. Y entonces como todo está ahí, todo es inmediato, pues las relaciones no son tan espontáneas. Es como cuando estableces una conversación a través de este sistema, no estás teniendo un encuentro real, estás teniendo un encuentro con una idea que tienes de lo que se supone que estás viendo o una verdad que a la final, pues que no es así como, hey, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Muy raro. Como esto que venimos hablando, como la relación con los familiares, con el papá, con los hombres, nosotras siendo mujeres, los hombres siendo hombres, o sea, entre estas feminidades, masculinidades, toda esa historia que nos atravesó, termina también incidiendo como en qué pensamos nosotros de la familia, de la maternidad, de la paternidad. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Creo que esa pregunta ha sido como conductora de mi proceso también. Porque a la final lo que yo he estado haciendo durante todos estos años, no sé, 20 años, ha sido entender mi vínculo con mi papá y con mi mamá. Como entender en mi proceso de crecimiento humano, ¿no? Y ahora que estoy como llegando a los 40 y que me hago mucho esa pregunta sobre la maternidad y de construir otro tipo de relaciones que tratando sí, tanto de transformar mis frustraciones y mis heridas y, ¿sabes? Como mis procesos, la forma como me enojaba
porque tengo un carácter que viene marcado por eso, ¿sabes? Y como la relación con lo masculino y todo esto, también encontrarme hombres en el camino que me han permitido experimentar la relación con lo masculino de otra manera, que no es que ni mucho menos perfectos, pero que sí tienen, por ejemplo, el deseo de ser papás, que es que yo pienso, pucha, es que hay mucha gente que viene a este plano no siendo deseada. Mucho. Entonces, Pues, ya de por sí. Una generación, puros Pero errores. de muchos, verdad. Pero además de eso, otra cosa es diferente, como que bueno, pasó y pucha, hay mucha gente, sí, no decide abortar, no decide esos métodos por religión o por creencia o lo que sea, pero más allá de eso, pues aparte de eso llegas a un lugar en donde pues se viven unas condiciones muy complicadas. Entonces, el encontrarse personas que quieran construir una familia, que crean, ¿sabes? Que quieran estar presentes, encontrarme, ir conociendo amigos que por X o Y razón son padres y quieren hacer la tarea de otra manera, quieren sanar, no sé si la palabra sea sanar, pero construir o reconstruir los vínculos con sus parejas que aunque se separaron están, todo, o sea, siento que hay como una humanidad distinta, por lo menos a mi alrededor, Sí. de gente luchando por un bienestar, ¿no? Por cuestionarse también lo que significa hacer parte de una comunidad, que es algo que yo no sé si antes se conversaba tanto, quizás porque también hay una influencia muy grande como de la religión y de la cultura a través de la religión, pero ahora quizás hay miramos otras culturas, miramos otras cosas en el mundo, otras maneras, incluso en nuestro mismo país, en nuestras mismas Colombias, ¿sabes? De ver cómo crecer en comunidad significa también poder poner sobre la mesa las crisis, las cosas de las que antes eso no le vaya a decir a nadie que aquí no tenemos con qué comer, ¿sabes? No, ahora hay como otras conversaciones y otras posibilidades y como una vulnerabilidad que, no sé, que quizás uno no vio desde tan chiquito. Me conmueve y me ha ido como ayudando a transformar esa visión, porque yo antes decía, yo no quiero ser mamá. Durante muchos años, no, yo no quise ser mamá y aunque tuve las posibilidades, no quise ser mamá. ¿Sabes? Como no quería y tenía razones desde este mundo está tenaz. Y entonces mi mamá diciéndome, siempre ha estado tenaz. Siempre será y siempre estuvo tenaz. Hasta, la verdad es que me gusta mucho dormir. Y ese también ha sido como un argumento. Pero yo digo que me gusta mucho dormir y trabajo en una cosa en donde casi ni duermo, porque la cantidad de trabajo que hago es demasiada, o sea, yo digo a veces, tanto que decía que yo no quería trabajar en una oficina, ahora digo, uy, qué bacano sería tener horario de Tan oficina. buenos los que salen a las 6. Exacto. Y cierran Y ya. Y están en un mismo lugar y van a su casa ahí. No, yo he querido tener una casa y siempre mi casa son maletas y muévase de aquí para allá. Entonces a veces también digo como elegimos también un camino de libertad por ir en esa búsqueda de yo voy a realizar mi vida como la siento, como la sueño, como la deseo, que eso está también muy permeado vengo de una familia fracturada, voy a cambiar, voy a romper con eso que han vivido tantas mujeres. Pucha, no, yo quiero construir otra cosa y voy a luchar por esto y eso se requiere pues como de dedicar toda tu vida a eso y ha sido muy hermoso y cada vez que me paro en un escenario o que me encuentro con una persona que se acerca a decirme tu música me salva, tu música me
me casé con tu música, me enamoré con tu música, me levanté de enfermedades o personas que ya no están en este plano y que las conocí gracias a mi música. ¿Sabes? Tantas cosas transformadoras que tiene esta herramienta, la música, con todo y que eso a mí me llena la vida, porque eso es lo que me llena a mí la vida. También digo como, o sea, yo quiero una familia, yo quiero pertenecer. Y todos esos peros que tenía sobre ser mamá han ido perdiendo peso. Sin embargo, la idea, o sea, también me da miedo, o sea, mucho. Yo creo que, y eso es una cosa de las que creo que no se atreve mucho la gente a hablar como de verdad, ¿no? Porque también hay como una romantización de la maternidad, de que como una mujer que es mamá va a decir que esto es traumatizante, frustrante, miedoso, aterrador, ¿sabes? Mejor entonces no tenga hijos. ¿Para qué los tuvo entonces? Exacto. Entonces, sí creo que he tenido conversaciones desde muy joven con amigas que son mis hermanas, que han sido madres en diferentes etapas de mi vida, como desde cuando yo tenía, no sé, 19 hasta ahora, en donde, claro, es un amor gigante, el más gigante que existe, pero es un reto mayor también. O sea, es un reto mayor que cualquier otra cosa, porque aparte de que querés romper con unas historias de ser mujer en estos contextos tan difíciles que implican pues buscar una independencia económica en un mundo donde la economía evidentemente sigue siendo patriarcal, porque la diferencia en los sueldos es evidente, la diferencia en las oportunidades es evidente, la cantidad de mujeres que hay en los rubros de las cosas que es distinta, ¿sabes? Ahí es evidente, eso está en cifras, en aunque números. hay más mujeres en el mundo. Las cantidades de violencias domésticas y de muertas porque las asesinan y porque el día a día en nuestro país son absurdas, o sea, eso es evidente. Pero te toca camellar un resto, el doble, el triple, además, para que te vean, porque es que, no, es con ella. No, pero, ¿cómo si? Pero es que véala, está ahí. No, pero tranquilo que, y es como que uno dice, ¡ey! ¿Sabes? Y eso lo ves en todos los escenarios. Pero entonces, bacano encontrarse en el camino personas que quieren construir comunidades, que quieren construir, y la comunidad empieza en la familia, ¿sabes? Que dicen como, yo quiero ser papá, yo quiero construir esto, no por el hecho de solamente el sueño sino como siento que esto me va a transformar a mí la vida, estoy aquí con ganas de hacerlo o lo estoy viviendo y no ha sido fácil, pero aquí estoy firme y estoy tratando de reconstruir mi relación con mi expareja y para tratar de llevar en la buena estos procesos. No son todos los casos, pero yo creo que eso ha cambiado mi vida, la perspectiva, y lo veo como una posibilidad, absolutamente. Vamos a darle un agradecimiento especial a Martín, que nos colaboró con los pañuelos para Cata, porque nos van a funar. Yo estaba, claro, ¿cómo no le dan pañuelos? Hablemos un poco como de ese papel que ha jugado la música dentro de tu vida. También, lo decías ahorita, el arte es una herramienta poderosísima, pues de autoconocimiento, de sanación, de buscar otras alternativas, de expresar, de comunicar todo eso que muchas veces está ahí. ¿Cómo se dio esa relación tuya con la música y cómo se ha ido también transformando con el tiempo? Pues tuve el privilegio de crecer en una familia, mi familia materna, muy amante de la música. Aparte de ya Cali como tal, que es una ciudad súper musical, que está ahí, el lado materno, pues la música era, sí, parte como de la construcción del ser, ¿no? Del sentarse a escuchar música, de practicar música. Mi abuelo materno estudiaba
ópera porque a él le gustaba, no se presentaba en nada, sino a él le gustaba estudiarlo. Entonces él tenía su maestro en Calarcá, Quindío, en un pueblo, y el man iba y tomaba sus clases, y en la casa se levantaba, hacía los ejercicios y todo el mundo en silencio porque el abuelo estaba en su práctica. Y por él, entonces mis primos, tíos, diferentes personas que llegaban a tertulias y a cantar y a declamar y poesía y música, y entonces escuchar músicas de muchas partes del mundo que él conseguía, no sé cómo. Le traía un cuñado de él que vivía por fuera y le traía músicas, y entonces escuchábamos músicas de muchas partes, y mi mamá siempre cantaba, a ella le encanta la música y canta y es muy afinada, y toda la vida, le encanta bailar y cantar, entonces toda la vida la vi, toda su manera de decirme que no muchas veces era cantándome canciones que decían no te voy a dar lo que tú quisieras, ¿sabes? Y era como esa rabia, pero al mismo tiempo, no sé, entonces siempre había música en mi vida, y como viajábamos mucho de Cali a Calarcá, en el carro siempre parábamos y comprábamos cassettes y escuchábamos, y ella escuchaba sus canciones y toda la música, pues como música folclórica latinoamericana o balada latinoamericana. Crecí, en mi primer concierto en la vida fue Mercedes Sosa, y eso para mí fue como una experiencia, no sé, extraterrenal. O sea, yo sentía que ella era un gigante que flotaba, y la recuerdo así. Yo tenía, no sé, 6 años, y para mí yo la oigo y es como si cantara la tierra, y mi mamá, no sé, era una cosa que entrañable. ¿Y es profe de qué? Mi mamá fue maestra de un énfasis que tiene ese colegio que se llama promoción social. Entonces ella daba nutrición, salud, recreación. Entonces, como son colegios técnicos, preparan a las personas como para diferentes áreas, en donde como además son personas que vienen de contextos muy complejos, que no tienen recursos para irse luego a una universidad y que tienen que salir a camellar o que están camellando durante el mismo colegio. Entonces, sí, preparan como herramientas para que puedas hacer cosas útiles, ¿no? Entonces, mi mamá daba clases como dentro de ese departamento que se llamaba promoción social, y daba clases a todos los grados, como desde empezando bachillerato hasta el final. Pero entonces, bueno, la música siempre estuvo ahí en mi familia. Ese fue como el primer contacto desde muy chiquita. No como algo como tienes que estudiar música o tienes que, no, sino una manera de relacionarnos. Pero cantabas. Me encantaba, sí, me encantaba cantar, pero había otras personas en mi familia que cantaban tan increíble que pues no era como que yo dijera como, yo no me soñaba siendo cantante, a mí me gustaba actuar. Entonces a mí era como una mezcla de las dos cosas, y mi abuelo me veía por ahí, entonces me echaba una trovita, porque claro, la improvisación y toda esta cuestión como de la vida en el campo y de las historias y de la música, cómo se interrelaciona con eso. Mi abuelo me trovaba, entonces yo le respondía y actuábamos, entonces a mí, no sé, en ese momento había una novela que se llamaba La Casa de las Dos Palmas, eso, sí. Y estaba la loca, Francisca García Muriel. Sí. A mí me encantaba ese, pero yo iba obsesionada, entonces había un sombrero de paja en la casa de mi abuelo, en la casa de mi abuelo había muchas cosas para disfrazarse, había un cuarto lleno de cosas, ropas, tambores, vainas, entonces sí, siempre él hacía muchas cosas con las manos, él tenía un taller de oficios en donde él traía troncos de las fincas y construía cosas. Entonces yo cogía sus bastones, me ponía el sombrero, actuaba, y yo sí quería ser actriz, eso sí era como un sueño. Y en el colegio siempre estuve en el grupo de teatro, y ya al final del colegio me metí en el coro. No era bastante tímida cantando, y yo creo que eso a través del canto justamente he cuestionado también por qué me daba tanto miedo. Cuando yo empecé a cantar en mi proyecto, a mí se me entumecían las manos, yo sentía hormigueo en las manos, o sea, yo era ahí tocando algún instrumento de percusión pequeño y yo sentía como que yo casi ni me movía. Yo veo los videos y digo, wow, muerta del susto, o sea, y era como, y muchas veces he sentido como en el proceso de aprender a cantar o de mejorar más bien mis herramientas, he sentido como la tensión, todas estas cosas, la postura de la voz, todo esto,
y cuestionar por qué me ha hecho como relacionarlo un poco con ese vínculo de siempre estar ahí, como de, esperando el golpe y al mismo tiempo los gritos y ese rollo y tal. Pero en cambio, con mi abuelo siempre fue como la música, el arte, esto, aquí todos nos relacionamos en familia. Entonces desde ahí el comienzo en la familia para mí eso era como lo natural, lo normal, o sea, esto es algo que esto hace parte de mi vida. Y ya después, bueno, en el colegio tuve una bandita de rock de puras viejas, nos llamábamos Bajo Cuerda. No duró mucho porque ya yo estaba por graduarme, pero estuvo muy bacano. No éramos todas del mismo colegio, que eso también era chévere. Y luego me gané un intercolegiado de canto, que nunca que me metí y todo el concurso tarde porque mis amigas del colegio que ya se habían metido, yo decía, ya son mucho mejores. Yo no creía pues como en eso y yo me terminé ganando ese concurso y a partir de ahí como que se me sembró una duda de, ¿será que sí? Siempre tenía amigos que hacían música, me encantaba, claro, pues había crecido así. Y cuando me fui a Estados Unidos, cuando tenía 18 años, un amigo de Cali que se llama Fabián Ali Castro, pues que en ese momento había ido a construir una carrera y todo, el man estaba viviendo en Miami, entonces nos encontramos un par de veces con otros amigos de Cali y a veces por ahí escribíamos canciones y yo grabé un demito y así, como cosas pero muy pequeñas, ¿no? Pero no te lo tomabas en serio, o sea, no pensas hacer una carrera. No, yo estudié antropología, yo me volví a Colombia a estudiar antropología. Y una vez me fui a un paseo de puro parche con un parche de amigos que sí tenían una banda. Yo sí tenía una banda bacanísima, en ese momento se llamaba Baobab, súper experimental, jazz, rock, cosas muy progresivas, estructuras pues nada dentro del pop, mucha influencia como del rock argentino, de no sé, poesía, en fin. Y yo me fui de parche con ellos a Villa de Leyva una Semana Santa de parche, o sea, eran mis amigos y me fui con ellos. Y allá en ese paseo, ellos se pusieron a tocar y bueno, canta algo. Y yo, bueno. Y ay, pero tú cantas. Y yo, no, pues me gusta, pero ajá. Y ahí empezó la cosa porque ahí en ese paseo me encontré con Santi, mi socio. Y él, como era amigo de ellos, llegó ahí, él sí estudiaba música como todos ellos. Santi. No, impresionante, musicazo, genio, sí. Y el man llegó y entonces estábamos ahí, entonces yo terminé cantando y cuando volvimos todos a Bogotá, me dijeron como, oye, ¿no quieres venir a un ensayo? Y yo, bueno, y así empezó. Entonces yo iba al ensayo, yo estudiaba antropología con una énfasis en lenguas y estaba estudiando portugués, siempre me gustaban como otros idiomas. Entonces estaba estudiando portugués. Y empecé, como yo no sabía nada ni de jazz, no era la música que yo escuchaba, ni swing, no. O sea, yo crecí escuchando rock en español, música latinoamericana, trova latinoamericana, salsa y música tropical. Y pues en ese momento el pop medio anglo que había, pero pues no era lo que a mí más me encantaba. Nada más como Alanis Morissette y bueno, Shakira y Aterciopelados, sí. Todo ese rollo. Pero entonces cuando me meto como allá, encontrarme con ellos en ensayos, como que me dijeron, ¿a ti te gusta el jazz? Y yo, pues no escuchaba mucho. Y te puedes aprender una canción. Entonces me empezaron a mostrar música. Y dentro de lo que ellos estaban tocando, swing, todo era muy instrumental, pero encontramos una canción en francés y como ya estudiaba en un colegio francés, entonces a mí me encantó, la entendía, me la aprendí y uno de los guitarristas que ya luego dejó de estar en el proyecto, también un guitarrista increíble, a él le gustaba mucho la música popular brasilera, yo no había escuchado, o sea, yo lo que había escuchado en portugués que era, o sea, nosotros crecimos escuchando... Magalhães, la lambada. No sé, el carrapicho, la lambada, exacto, pero como que ya conocer adentro profundamente su cultura no, pero entonces se abrió la puerta de escuchar como estándares de música popular brasilera. Bossa Nova, Gilberto Gil. Exacto.
Y eso me fascinó, o sea, fue como que yo sentí una intención y unas voces que sentía que eran más cercanas a la mía. Porque claro, nuestro folclore es mucho más, no sé, por lo menos si escuchas bullerengue, si escuchas cumbias o si escuchas... Sí, a incluso Bosaos o del Pacífico también es unas que es voces otra. así súper... Y yo sentía que mi voz era, no sé si por mi timidez o por qué, pero yo sentía que mi voz no tenía como esa capacidad de pararse con esas... O la salsa incluso, pues eso es, no sé, tiene una... Y además, como estaba estudiando portugués, era como perfecto, porque me parecía mucho más divertido aprender el lenguaje, la sensación, todo el rollo, como aprendiéndome canciones. Entonces por ahí empezamos, y la primera canción que yo canté con ellos fue una canción portugués, de La Garota de Ipanema, Sí. y entonces, o Corcovado fue, Corcovado. Ahí haciendo covers. Covers, nosotros hicimos covers, vamos a cumplir 20 años de conocernos, imagínate. Y en el 2007 empezamos con 2 o 3 estándares de la música popular brasilera. Ahí empezamos a explorar y entonces, bueno, luego boleros y empezar o bueno, porque no nos cantamos un vallenato, pero como metiéndole swing y empezamos a solamente covers, pero era como ellos estaban obsesionados con tocar el estilo del manouche, pues como manouche en la guitarra y tenían esas guitarras que tienen otro sonido distinto y otras formas de hacer, digamos, los acordes y todo esto sí quedaba otro sonido, entonces queríamos experimentar con eso, entonces, no sé, traer como herramientas de nuestro folclore en otros instrumentos y ver cómo combinar de una forma muy desprevenida, no había plan de nada, o sea, tocábamos en la casa, hasta que el hermano de Santiago, que se llama Raúl, el gran Raúl, gracias a él este proyecto existe, un día nos dijo como, oigan, ustedes tocan muy bacano, porque no vienen a tocar al cumpleaños de mi esposa, en ese momento su esposa. Y bueno, fuimos. Y a partir de ahí, entonces ya nos empezaron el amigo del no sé quién empezó a darnos trabajo. Entonces, mientras estudiábamos en la U, pues teníamos trabajos, no sé, jueves, viernes, sábados, domingos. ¿Eso lo hacías tú estudiando antropología? Sí, yo estaba estudiando antropología, yo me imaginaba trabajando en, no sé, yo quería trabajar como en artes visuales dentro de la antropología o de pronto en curaduría en museos, no sé, yo estaba en película con la antropología, yo iba a ser antropóloga, me encantaba y me iba bien y no sé, se me daba. Pero se convirtió en mi trabajo y fui encontrando ahí como un lugar para explorarme, como para explorar lo que yo soy. Y entonces empezaron a llegar palabras y melodías y visiones estéticas y un universo que se empezó a expandir y entonces empecé a ver que esto me sentía más yo ahí. Pero fue conflictivo, no fue así de fácil. Como les digo, me daba miedo, se me entumecían las manos, yo sentía que yo no podía. ¿Y tu mamá qué decía? Mi mamá feliz. Mi mamá nunca me dijo, no, no haga eso, ¿cómo se le ocurre? No vaya. Ella le parecía. Todavía hoy me dice, ay, qué locura, Cata, usted. Todo lo que todo lo que hace, o sea, ella le parece fascinante, o sea, y es la más fan y siempre llora y le encanta escuchar lo que yo hago y se monta conmigo a veces a esas giras tan duras y con un poco de manes y todo el rollo y pues, se la pasa bien y mi mamá tiene una actitud como muy positiva. Yo a veces le digo, uy, yo quiero ser más como tú porque es que, pucha, yo a veces soy darks. Cata, vos le has dado la vuelta a medio mundo en escenarios y seguramente te has encontrado con muchos colombianos por el mundo. No, hermoso. Eso te quería preguntar, como cuando nosotros que fuimos inmigrantes, como esa sensación cuando llega como un poquitico de Colombia, como ese orgullo. También hemos dicho varias veces eso, como que yo no soy mi patriota, pero cuando uno está por fuera escucha el himno como, uff, puta, y sí, como que... Hermoso. Y lo mismo cuando escucha como un artista colombiano. ¿Cómo ha sido ese encuentro con los colombianos por el mundo? Pues mira, empezando por mí, porque yo volví a salir del país
Cuando me regresé con 20 años y sin una visa y con un veto de 7 años. Claro. Y a los 7 años exactamente, qué loco, a los 7 años exactamente salí por la música. Entonces fue como vivir como un círculo, ¿no? Se cerró un círculo, me fui con la corazonada de que mi lugar era en mi casa y volví a salir porque la música de mi casa, que creé en mi casa, con mi familia y con, no sé, como esa libertad de darme, de tomar ese gran riesgo, de asumirlo y de renunciar a tantas cosas, ¿no? Por la voluntad de asumirlo, me empezó a llevar por el mundo, por mi casa, por mis raíces, por mi mirada hacia mi cultura, expandiéndola y no viéndola como algo limitado, sino viéndola conectada con el mundo entero y viéndola poderosa y maravillosa, porque con todo y que estoy en un colegio en donde, por lo menos en mi generación, te hacían un lavado cerebral acerca de, como un lavado cerebral de tu cultura. De la República. De tu cultura, exacto. Es como, pues hay que entender que la francofonía y su pensamiento y su rollo tiqui-tiqui y la idea de que allá pues su cultura superior, ¿no? Entonces como que no se enfocan en hacerte sentir que culturalmente eres muy especial, solo un par de profesores, pero de resto. Entonces hay mucha gente que sale con una película, que me toqué ir a Francia. El centro del mundo, sí. Pero yo que decidí devolverme a mi país y la vida me fue poniendo la posibilidad de abrir puertas que yo necesitaba abrir, que yo quería abrir. Claro, también vengo de una familia anclada en el campo, con intereses como sensibles, ¿no? Con una sensibilidad por la vida y por la expresión y todo esto. También creo que eso es fundamental, o sea, la relación con mi familia materna y con esa necesidad de expresar y crear cosas y la historia y la tierra y la vida y sembrar y decir y eres especial porque existes, no sé, como la antropología y Bogotá y una adultez muy reciente pero con muchas exploraciones y creatividad y experimentación, porque la música la vivíamos así, como nunca dijimos, ay, vamos a armar eso, nos vamos a pegar y tal, y el palo, y las conversaciones que ahora la gente tiene, los artistas muy chiquitos que están ahí mirando cómo es el éxito de la gente y cómo hablan los productores y cómo habla tanta gente ¿Y cuánto billete que hablan del palo y no sé qué y tal, y la plata, todo ese rollo, eso no estaba presente en nuestras vidas. En nuestras vidas era como, ay, esta canción, hágame, y no íbamos pues no había un plan, era como una cosa que se fue, pero que se fue dando y que nunca paró de darse, que eso es otra cosa. O sea, si nosotros hemos hecho algo en la vida, es camellar y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar, en todos los formatos, guitarras, flauta, voz, hasta con una orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, Dudamel, o sea, cosas gigantes y cosas micro que también son gigantes, pero que se han hecho con la pasión de que podemos vivirlo. ¿Sabes qué siento, Cata? Que pasa mucho como en la narración de Colombia con el tema de la migración, y es que siempre creemos que lo de nosotros somos muy apocados, pues, como que lo de Colombia es chiquito, es poquito, no se puede, y lo de allá es lo más... Sí, hace parte, es el modelo parte como de esas cadenas que nos pusieron para, justamente pues para gobernarnos, para colonizarnos, hace parte de esa conversación. Pero ya volviendo a tu pregunta que me terminé desviando como siempre, entonces salir a ver a Colombia por el mundo, entender además que venimos de una generación de una gran migración. Por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, pues nosotros lo vivimos hace 30 años, no estoy equiparando igual las cosas, pero
no es el mismo contexto seguramente, pero me refiero a la cantidad de gente que se fue, ¿no? Y de esas familias a distancia y todo, y llegar con música colombiana y ver lo que sucede alrededor de la música, no solo colombiana, pero de la música en vivo, ¿no? De viajar por el mundo y encontrarte a tantas personas expresándose a través de la música, creando cosas, encuentros, entonces claro, ahí es donde uno dice, wow, la música es una herramienta muy poderosa porque unifica, o sea, por más, o sea, lo que es distinto no necesariamente se vuelve un campo sangriento de batalla, se vuelve la oportunidad de construir la diferencia y la belleza en la diferencia y la comunicación en lo distinto y en lo que incomoda, y te metes y empiezas a descubrir un paisaje y una historia y unas cosas y llegas también a poner toda tu historia sobre unos escenarios que parecieran distantes y resulta que no, eso no es nada distante. Hay muchas conversaciones culturales a través de la música desde hace mucho tiempo que se vienen dando, y viajes, los instrumentos, no sé, la gente que ha creado música, y la música es nómada y la música finalmente pues está viva, ¿no? Mientras haya gente tocando, la música está viva y en ese sentido se está transformando y te está transformando, y de repente estás por allá en un pueblo en Alemania y ves una banderita de Colombia y eso es como, qué chimba, parce, qué bacano, marica. Y al mismo tiempo estás haciendo ese viaje, digamos, generando esa distancia de ese vínculo que has tenido ahí como tan normalizado y tan, no sé, como que le has ido perdiendo la gracia a pertenecer a un lugar, y te vas y decís, wow, qué poderoso es esto que yo soy. Y entonces yo creo que el viajar también ha sido un espacio de estudio, de aprendizaje, de abrir, expandir, ¿no? Expandir la visión, de incomodarse constantemente, porque ya de por sí el viaje es una incomodidad, ¿no? Porque o sea, viajar es incómodo, sobre todo cuando uno no está de parches, que con todo el tiempo de la vida y ni el presupuesto ni nada, no. Y sostener un proyecto, pues sí, la gente lo verá a 1 o a 2 o a 5, o a 7, pero detrás de una banda de 7 personas en un escenario hay por lo menos 20 personas, y esas 20 personas son familias también. Y es gente, y si son músicos que tocan instrumentos, pues han sido personas que han dedicado horas de su vida, horas y miles de días de su vida a aprender un oficio que es duro, porque si no lo haces, va desapareciendo ¿sabes? Como tu destreza. Tu destreza, exacto. Y que escribir canciones, pues, cuando eres un cantautor, cuando te basas en tu vida, pues tienes que vivir, no puedes estar... O sea, no puedes fingir tu vida. Es como, pues, o sea, puedes utilizar muchos recursos de la imaginación, pero a la final, pues, estás hablando de ti y de tu vida y de tus crisis y de cómo te quiebras y de cómo te reconstruyes, y para eso necesitas vivir, y eso se requiere de tiempo. Entonces, y ser un proyecto que invita a la rareza en un mundo cada vez más estandarizado, y donde tenemos tantos prejuicios sobre lo que somos, pues por lo menos a muchos nos ha tocado salir a camellar afuera, porque no siempre es tan fácil camellar aquí adentro. Yo amo tocar por Colombia, me parece increíble, además porque entonces uno tiene la posibilidad de hablar con los amigos de tal parte, tal región que tocan estos instrumentos, entonces vamos a hacer versiones así, entonces uno arma otros formatos y es una fiesta y es un calor y una bailadera y una gozadera. Pero a nosotros, pues, si no fuera porque nos dan trabajo afuera, no, nuestra historia, pues no sería sostenible. Exacto. El proyecto. Y sin embargo es muy difícil que sea sostenible afuera, porque igual
estás viajando con todo un andamiaje de personas. Y los costos de la operación son altísimos. Son también, altísimos, exacto. Entonces, de verdad, mis respetos a toda la gente que elige este camino, de todas las maneras, y sobre todo cuando requiere como de creer tanto en lo que haces, tanto y amarlo tanto y verle, por ejemplo, ver en que otra persona se acerque y te diga cómo le cambiaste la vida, algo más grande que en los números que estás ganando, ¿sabes? Y es muy loco eso, porque cuando observas esta industria, está llena de injusticias, o sea, es como, como en los porcentajes de todo esto, ¿no? De todo lo que significa una obra, una canción, una plataforma, lo que cada plataforma da a ti, cómo se distribuyen todo el capital en términos de disqueras, todo este rollo, y lo que le queda al artista, al que pone la carne, al que funan, al que no duerme, al que viaja, no tiene familia. Entonces digo como, wow, la gente que elige este camino, yo creo que también es porque hay un propósito profundo a través de esto, por lo menos en nuestro caso pues ha sido, y como con la comunidad de gente con la que pues, uno ha visto proyectos y todo esto, es como que uno dice, wow. Bueno, volviendo a la idea, a lo de Colombia, de repente un colombiano o una colombiana en una bandera, o 15,000 o 10,000 en cualquier escenario del mundo, por lo menos nos ayuda a sanar. Nosotros que venimos de, no sé, 80s, 90s, de ese estigma tan doloroso acerca de lo que significa nuestro país, y que quisimos construir unas vidas para contar justamente que eso no es así. Y de repente, no sé, este año fuimos a tocar a un festival que teníamos muchas ganas de tocar hace muchos años, que es el Festival de Jazz en Montreal. Es un festival que hacen en toda la ciudad, en Canadá, en Montreal, y hay diferentes escenarios. Y a nosotros nos programaron en un escenario gigante, que son yo no sé cuántas cuadras, o sea, muchas. Un escenario que si está lleno son, no sé, 100,000 personas, y esa vaina estaba mega lleno, pero yo creo que las primeras 8,000 o 10,000 personas eran colombianos. Y mira, o sea, yo he vivido muchas cosas y he estado con demasiados artistas y he tenido muchas oportunidades y ha sido un privilegio el camino, pero eso a mí o sea, como que yo decía, increíble tantas personas en el mundo que les ha tocado dejar, siempre lo digo en el escenario, como yo sé que ustedes están acá porque tienen un pie acá y el otro en casa, ¿sabes? Y eso significa mucha lucha y mucha fuerza y mucho amor también por pertenecer y por una historia y por cambiar la narrativa y la energía. La música como ritual es un acto de depuración energética, como que vos vas a un espacio donde hay gente tocando, haciendo un performance que está o cantando o tocando un instrumento y lo que sea, y vos ves ahí una humanidad muy distinta a la que ves en una persona que tiene un arma, ¿sabes? Como que sientes que perteneces a algo que es mucho más grande, y como ver que la voz de toda una comunidad se manifiesta desde ese alivio, ¿no? Desde esa seguridad de que puedo bailar, decir mi historia, la puedo contar, la puedo celebrar, mi voz vale, los que están alrededor están celebrando esto que yo soy. No tengo que salir corriendo, no me siento perseguido en este momento, aquí, porque estamos. Eso es eso es espectacular, eso te llena, como eso desaparece lo difícil de lo cotidiano que esto implica. Y es una chimba, y yo no lo podía creer, y creo que en toda mi carrera después de ese concierto, yo no soy muy como de andar mostrando todo lo que me pasa y lo que me dicen, pero
en ese concierto, yo creo que por ahí estuve todavía. Y eso fue, yo no sé, eso fue hace ya por lo menos, no sé, 5 meses o algo así. Yo creo que estuve por lo menos 2 o 3 meses casi todos los días recibiendo mensajes, pero no mensajes de, ay, oye, gracias, muy lindo el concierto. No, mensajes de historias de vida, de yo llegué a este país hace 10 años, me ha tocado hacer no sabía hablar, no tal cosa, no veo a mi familia hace tanto, mi hijo que no puede, que y gracias por cambiar la narrativa, por decir otras, sabes, como por ayudarnos, y fue increíble ver toda esta ciudad llena de banderas, de fue una vaina increíble, o sea, fue muy espectacular. Entonces yo creo que donde haya música siempre hay sanación, y siempre hay comunidad, y siempre hay libertad, como de imaginarnos de muchas maneras, de imaginarnos, de expandir de energéticamente evolucionar. Y es muy hermoso poder estar allí como una herramienta para que eso suceda, ¿no? Porque al final pues uno es una herramienta. Como que yo me pregunto mucho de dónde vienen las canciones, ¿no? O sea, pues sí, sí, de lo que yo he vivido, pero más allá, porque finalmente, no sé, eso viene conectado con una fuente superior. Pues yo sí lo valoré mucho cuando lo viví, cuando estaba por fuera. Como, sí, la música, de verdad, en particular, como que si hay una conexión, sobre todo, no sé si por ser colombianos, que somos como tan musicales también, como en el día a día. Como fuimos a grabar unos episodios a Alemania y hicimos el episodio con un señor caleño cincuentón que se fue a trabajar a Alemania. Y decía, yo todos los días les pongo salsita a los alemanes. ¿Verdad que nosotros como que sí, en nuestra cotidianidad todo el tiempo estamos escuchando música al vecino, no sé qué? Y que les lleven la música de un poquito de eso cuando uno está por fuera, a lo bien que sí es súper gratificante. Cata, es súper gratificante. Claro, la gente siente la casa, muy cerca, muy cerca. Cuando fuimos a Australia este año, que también fue otro lugar donde nunca habíamos estado, porque los lugares en los que tocamos no eran muy grandes, realmente eran lugares por ahí, no sé, de 1,500 personas, igual eso pues es un número, para mí es muy especial e importante, pero otros artistas dirán que son lugares pequeños. El caso, la energía que yo vivía en esos conciertos fue como que yo veía a tanta gente llorando y a tanta gente moviendo, como en un acto así de liberación. Pero impresionante, y la gente nos decía, es que casi no vienen colombianos a Australia, casi no vienen artistas colombianos a Australia, han venido muy pocos, por favor traigan más artistas de Latinoamérica, dile a tus amigos que vengan, que por favor, o sea, y la gente agradece mucho sentirse cerca de casa, sobre todo los colombianos, que todo es música, todo es música, y tantas músicas, que eso también es muy hermoso, o sea, en nuestro país hay muchas músicas. En estos días estuvimos en un evento acá, se llama Reina de Corazones, y es un festival donde traen todos los que han ganado los festivales en las diferentes regiones del país. Entonces ver como los del Casanare, los del Pacífico, los del Caribe. El ganador del Petronio, del Festival Vallenato, de Ovejas, no, que todos los eso lo hacen ganadores. aquí. Sí, no, pero no te tremendo. imaginas Y gratis. Gratis en un teatro, pero No, nosotros, o sea, yo salí de ahí enamorada. no, de así, este así país. como se llama de ese podcast, así. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, salían las del Pacífico con niñas Claro. bailando, o sea, era una energía, era una cosa, y yo ahí dije, de verdad es que esto es una locura, este país es una locura. Todavía te dan nervios. Claro, además porque muchas veces, como lo que hacemos tiene una gran dosis de experimentación, entonces muchas veces por tanto que tenemos, por tanto que nos permitimos hacer, más bien, por no decir tenemos que hacer, sino por tanto que decidimos hacer, hay muy poco tiempo de adaptarse a
a cambios que se quieren hacer. Entonces muchas veces ya uno quisiera tener 6 meses para preparar un show y todo, pero no, muchas veces no hay eso. Pero entonces sí hay las ganas de hacer otra cosa nueva, meter instrumentos nuevos, hacer un formato distinto y todo eso. Entonces muchas veces está como esa inseguridad de todavía no está súper bien. Todavía está tranquilamente así como... todavía no has hecho todo el proceso. Entonces muchas veces hay que decir, bueno... Así nos vamos. Claro. Y a mí sí me emociona mucho subirme a un escenario. O sea, sí, yo, no sé, se abre otro portal y yo me transformo en otro ser. Y me encanta invitar ese ser a mi vida, ¿no? Y me encanta como evocar yo les digo mis muertos, o sea, mis abuelos, mi papá, mis mascotas que he tenido en la vida, pedirles como guía en ese proceso y como ponerme al servicio de que todo eso que para mí es importante y que les iba narrando suceda. Entonces eso me genera un poco de bueno, vamos a hacer este servicio. No me siento como no, como que siento que en eso siempre me da como, uy, bueno, vamos. Paniqueada. No pánico, ya no es el pánico, porque ya no es un miedo de existir, no, antes es como una emoción profunda de estar viva y de, voy a vivir algo que solamente sucede ahora. Eso también genera como, no sé, un poco de nervios. Cata ha sido tocar a Miami, seguramente. Sí. ¿Cuál fue el primer show en Miami? El primer O sea, show. fue tu primer ida a ya Miami me acuerdo. después de haberte Sí, ido de Miami, sí. ¿cómo te fuiste? Bueno, realmente la primera vez que volvimos a Estados Unidos, después de que yo me fui, fuimos a tocar a Austin, a un festival increíble que se llama South by Southwest. Sí. Pero pasamos por Miami. Miami tiene una cosa muy bacana y es que una vez entras como a través como de curiosidades culturales y de buscar esos espacios que en principio no se ven, ahora quizás se ven más. Se te abren las puertas a un montón de países que habitan y sobre todo, digamos, como ese Caribe, ¿no? Jamaica, Cuba, Haití, por supuesto, no sé, pues Puerto Rico. República Dominicana. Claro, exacto. Pero también hay pues gente de muchos lugares del mundo, de muchas partes de Latinoamérica, y en la música pues aterrizan desde todos los shows gigantes hasta músicos y gente y de todo. Ha sido siempre un escenario de creatividad. Entonces en ese momento nos llevó una cubana que hacía una gestión justamente como abriendo otros espacios de otras músicas distintas al mainstream. Y así llegamos a un show muy pequeñito en un lugar que ya no existe. Pero claro, yo llegué allá y yo decía, wow, qué loco venir acá a hacer música. Después de haberme desconectado de todo ese contexto en el que yo había estado ahí, ¿no? De los amigos en ese momento. Porque, como, digamos, yo no, en ese momento, pues yo era muy adolescente y no es que tuviera como muchos recursos, sin embargo, pues yo tenía, digamos, era legal, entonces podía trabajar, pero mis trabajos, pues yo trabajaba con muchos migrantes que no tenían muchas oportunidades. O sea, esa es la realidad. Me acuerdo que en Destin, eso es Destin, Florida, pero eso es Golfo de México, ahí vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones, vivíamos como 6 personas. Yo vivía en la sala con, en ese momento, mi novio, de ese momento cuando tenía 18. Y al lado de nosotros, en el apartamento al lado, vivían 9 personas, 9 migrantes de diferentes lugares de Centroamérica, sobre todo como Nicaragua, México, El Salvador. Y era gente, y todo el mundo trabajaba en trabajos muy duros, muy duros. Entonces, claro, yo de alguna manera me desconecté de ese contexto, me devolví a Colombia, me metí en la universidad y encontré la música, artistas, cultura, creatividad. Entonces volví a Miami
y era como, wow, qué loco, como la vida. De cambio. Sí, pero muy emocionante empezar a descubrir ese país que para mí venía sesgada como por esa educación europea donde no le veía nada interesante, y empezar a descubrirlo tan interesante, porque luego además volví a vivir en Miami, y tengo amigos entrañables en Miami, y además creo que uno de los países donde más trabajamos es Estados Unidos, y he vivido las experiencias más increíbles. Tocar con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, que es, o sea, digamos, la cultura en Estados Unidos es un bien para la sociedad. Entonces existen, así como pues se ve de todo, también existen muchos procesos muy interesantes alrededor de la música y de inversión para esos espacios, y de consumo también. Y por ser un país de migrantes, pues suceden muchas músicas y muchos países dentro de todo eso. Entonces, pues es un deleite cuando uno lo vive desde este lugar del privilegio de hacer música y de viajar pues con la música. Encuentras cosas increíbles también, y a nosotros giramos todos los años por Estados Unidos, por todas partes. Nos lo hemos girado en bus y hemos tocado todo el país, todas las costas, el centro, hemos pasado a Canadá, hemos viajado mucho, lo hemos visto desde muchos ángulos. Una de las giras más especiales que yo he hecho en mi vida fue por California, en centros de reclusión para menores. Entonces, esto es la historia de migrantes y de niños menores que ya tienen mucha oscuridad en sus corazones, desafortunadamente, y entrar a esos espacios donde hay niños que tienen condenas y que están ahí esperando a salir para que vayan a la otra condena que les espera y lo que sea, y entrar ahí a tocar música con un tambor y unas guitarras y sentir como todo eso, esa cosa Adolescencia. se empieza, como todas esas miradas que no lograban conectarse empiezan a dejar escapar su niñez y su vitalidad y su... eso para mí fue impresionante. Así como, no sé, conocer a Dudamel, que viene organizando pues a través de su proceso con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, trayendo las músicas del mundo, abriendo tanto espacio para Latinoamérica, para la mujer en la música latinoamericana. Entonces hacer parte de eso, o sea, espacios que yo digo, wow, qué locura. O sea, yo he podido descubrir una conexión con ese lugar que para mí no tenía sentido y que fue complejo. Mi papá se murió, todo el rollo, no sentirme que no pertenecía a nada, y ahora siento como que sí pertenezco y que descubro cada vez más un montón de razones por las que sigo yendo, y tengo amigos increíbles y he escrito mucha música en ese país, y conozco historia, y siempre que voy o sea, agradezco mucho que tanta gente se tome el tiempo de ir a vernos, escucharnos y sentir y contar lo que sea que necesiten contar, y que eso ayude a sentirse cerca de casa. Cata, no, muchísimas gracias. Qué conversación tan tremenda. De verdad, te agradezco mucho porque no la vi venir. Qué sorpresa. Sí, ni yo. Es que el capítulo más llorado. No, te voy a decir una cosa. Pues primero quiero agradecerle a Raúl. O sea, Raúl, mereces 1.000.000 de gracias por haberle apostado a esto. No me imaginé este episodio tan increíble. Me hizo mucho eco, como todo lo que contaste, todo. Te agradezco un montón por la vulnerabilidad tan linda, por habernos regalado este espacio. Juntos. Cata, muchísimas gracias. Lo máximo. Te lo iba a decir ahorita, después de grabar, pero lo voy a decir. Cuando yo estaba de tour manager, con el grupo que yo trabajaba, hicimos muchas cosas, nos encontramos mucho.
con Monsieur Periné. ¿Ah, sí? Sí, sí, con los jumbos y no sé qué, y como que Ah, hacíamos claro. muchas cosas al mismo tiempo. Claro, el Jumbo concierto. Sí, y yo le dije a Laura, esta chica es como creída, hombre. Le dije a Laura. Claro, con los años también, esto fue hace mucho, hace, no sé, 15 años, 14 años. Y te escuchaba ahorita, decía, marica, uno es un huevón prejuicioso. Y yo que trabajé tanto con artistas, como que sé lo cansado, la lógica, las pruebas de sonido. Y de pronto era como ese imaginario de fan que me ignoraron. Y dije, como, son unos creídos. Y te escucho y digo, uff, marica, debí haberle hecho más esfuerzo para saludarla en esa época. Ay, no, gracias por decir eso, porque sinceramente pues es algo que he escuchado siempre. Y creo que todos hemos estado en ese lugar de mirar al otro y de criticarlo desde el desconocimiento de qué vive, ¿no? Y por qué. Porque claro, una cosa es un encuentro así, en donde uno observa a una persona y juzga, ¿no? Hay una situación. Pero reconozco que seguramente en muchas ocasiones no he sido, digamos, la persona más amable del mundo. Y seguramente en muchas ocasiones he actuado desde el ego, porque es como, creo que hace parte de estos procesos, sobre todo cuando tu quehacer tiene que ver tanto con tu ser, ¿no? con tu integridad, con tu persona, con tu, ¿sabes? Seguramente en muchas ocasiones, pues sí, he tenido actitudes que lo que sea no son bacanas. Sin embargo, sí siento que todos pecamos como de observar y juzgar, prejuzgar, ¿no? Y precisamente eso es lo que me genera tanta disonancia de este momento de las redes, como que digo, ay, de verdad que siento que la conexión se ha perdido tanto. Y también todo lo que hemos hablado de ser mujer en esta industria, ¿no? Que entonces si uno tiene una postura y si uno se le para de cierta manera a ciertas personas y si uno no está ahí disponible para todo lo que a la gente se le dé la gana, significa entonces que uno... saludar a cuántas personas en el día. Es absolutamente lo que sea, ¿no? Pues entonces sí, agradezco que lo digas porque es bonito escucharlo, ¿no? Es como que genera como, bueno, chévere que haya las oportunidades de abrir, sí, como otros vínculos distintos y quitarse a veces velos y cosas, ¿no? Porque va de lado y lado también, porque digamos como muchas veces yo me cuestiono mucho como yo por qué, o sea, porque esta persona o esta esperan esto de mí si ni siquiera nos conocemos, o sea, como que... Y muchas veces he estado en lugares donde yo juzgo también, como, ay, esta persona, este artista o esta persona que ni siquiera, lo que sea, ni siquiera tuvo no sé, el gesto de saludar o de lo que sea. Yo no tengo ni idea por qué está pasando el otro. Y la verdad, pues sí, uno podrá decir eso y ya, pero eso no le quita a la vida la posibilidad de volver a generar vínculos y de conectar, que a la final eso es lo que nos hace más bacanos, ¿no? Como conectar. Yo no soy muy musical, no tuve como esa historia familiar de, o bueno, más bien parrandera, pero no musical. Y como que creo que nunca alguien había logrado hacerme sentir en tan poco tiempo que la música es tan importante en la vida. Gracias. Y sin estar cantando. Y sin cantar. Solo hablando. Sí, no, de verdad, nunca me había pasado. Canta, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Ahora sí. Gracias. Qué bacano poder conversar, abrir esos, sí, como esas experiencias a lo que uno ha vivido, ¿no? Que no siempre suceden en estos espacios de entrevistas o de cosas, ¿no? A ustedes muchas gracias por vernos, por escucharnos, por estar acá con nosotros cada semana. Ojalá haya sido este episodio tan terapéutico para todo el mundo como para mí. Les mandamos un abrazo desde donde nos estén viendo y nos vemos en 8 días con un nuevo invitado o invitada. Chao. Gracias.